En tu declaración, que es muy conocida, se ha hecho ya muy popular en televisión, Canal 11, con la entrevista que te hizo César Hildebrand, mencionaste una frase que, digamos, ha quedado tintineando, ¿no? Has dicho, Alan García ha dejado de ser aprista. Y precisamente en este contexto de la fraternidad, este domingo va a ser el cumpleaños de Víctor Raúl Ayala La Torre, ¿eso no resulta muy infraterno? ¿Qué significa en todo caso para Jesús Guzmán Gallardo, un huancabelicano de madre trujillana y que ha hecho política en Lima y en todo el país, muy cerca de Ayala La Torre? ¿Qué significa para Jesús Guzmán Gallardo fraternidad? Mirando a Alan García, mirando a Agustín Mantilla Campos, mirando a todos esos personajes que has denunciado por corrupción y por, digamos, desviación de los destinos del Partido Aprista Peruano. Es un problema de identidad, para empezar, porque quienes están, por ejemplo, adheridos por convicción a las ideas de Ayala La Torre tienen ahí una forma de poder llevar adelante sus actos, o sea, la consecuencia entre la teoría y la práctica. Entonces, cuando esta no sucede, dejan automáticamente de pertenecer a esa corriente ideológica y doctrinaria, porque lo lógico es que precisamente sean consecuentes. El hecho de hacer lo contrario es automáticamente un apartamiento voluntario que ya no los pone en la definición aprista. Ahora, la fraternidad, yo me remonto al discurso famoso de Manuel Seoane en el año 1946, cuando se crea el Día de la Fraternidad. Ese famoso discurso de el recado al corazón del pueblo. Y él no utiliza la frase hueca, vacía o simplista. Él utiliza fraternidad y le adjunta un calificativo, moral. Fraternidad moral. Aún más, releyendo el primer libro de Ayala La Torre por la emancipación de América Latina, uno encuentra ahí, en una de sus cartas, porque esta es una recopilación de cartas y artículos, encuentra un sustento de la palabra fraternidad, de lo que era para Ayala La Torre también el sentido auténtico de la fraternidad. Y la fraternidad no es aquella que se gesta en la compadrería, en el amiguismo o en la cercanía interesada o alrededor de intereses, no. La fraternidad significa una expresión de amistad y solidaridad, o sea, hay en juego valores que son el producto del trabajo mancomunado, de la identificación permanente, de la lucha por un ideal, del sufrimiento, del dolor que se tiene como consecuencia de abrazar un ideal redentor como la del APRA, y que eso hace precisamente que por encima del tiempo y las circunstancias prevalezca lo que después hemos venido a llamar la gran unidad aprista. La unidad aprista no se construye sobre la base de gente o de quienes no solamente no entienden lo que es la fraternidad, sino que la confunden con complicidad e impunidad. Muchos aluden a esta expresión simplemente para evitar que los responsables de hechos dolosos puedan ser sancionados. No se puede aceptar el hecho de que, sobre pretexto que sea aprista, no deban ser castigados. Por el contrario, se ha dicho muchas veces que debe ser doblemente castigado, porque son las frases de Ayala La Torre, y algunos se las adjudican en estas épocas. No es así, estas pertenecen a Ayala La Torre. ¿Por qué razón? Porque hay doble responsabilidad, no solamente como funcionario en el caso de los que están en el gobierno, sino como aprista, porque están traicionando la expectativa, la fe, la esperanza de tanta gente que prácticamente trabajó denodadamente para que esto suceda. Entonces la fraternidad para nosotros tiene una connotación especial, diferente, distinta, y aún más, que une vocaciones y corazones. Al margen del intelecto, une corazones, en los cuales hay sentimientos auténticos, sinceros, que es a lo cual se alude en la fraternidad. Por eso, cada vez que había un 22 de febrero, nosotros nos abrazábamos, similarmente a las grandes fechas en las cuales uno expresa fraternidad, como por ejemplo la Navidad, que es una circunstancia en la cual este valor aflora. Entonces, ese mismo significado nosotros le dábamos cuando nos dábamos un abrazo cada 22 de febrero. Pero repito, para terminar, a manera de resumen, que no hay que confundir fraternidad moral con fraternidad que es sinónimo de complicidad e impunidad.
Correcto, importante adjetivo, ¿no? Fraternidad moral, y sobre todo trayendo a colación una frase o en todo caso el mensaje de Manuel Seoane. ¿Con quién estás más cerca, Jesús? ¿Con Jorge del Castillo, que en todo caso Aurelio Pastor sería su representante? ¿O con Nidia Vilches, que en todo caso sería pues el representante de Agustín Mantilla? ¿O estás más cerca de Meche Cabanías? Su representante sería el muchacho Facundo Chinguel. ¿Con quién de ellos te sientes más cerca, Jesús Guzmán? Con ninguno de ellos. Yo hasta la fecha no podría establecer ese tipo de cercanía o acercamiento. Me siento más cerca de quienes mantienen invívidas, por ejemplo, las características, las cualidades, la esencia del aprismo, en las cuales hay una fraternidad generada no al calor, repito, de comparerías o de cosas que son intrascendentes, por el contrario. Estoy cerca de quienes sostienen las ideas aurorales de la Torre, no por un capricho, no por obsoletos o desajustados en el tiempo, no, porque éstas tienen una vigencia insospechada, aún más confrontadas con la realidad de estos tiempos, hace que nosotros nos sintamos cada vez más orgullosos de no haber equivocado el camino. Entonces, estaremos más cerca de quienes crean con nosotros en que las ideas de Aya La Torre siguen siendo vigentes, por las cuales hay que seguir luchando denodadamente. Entonces, si alguna vez alguien coincide con esta forma de pensar, nos sentiremos identificados, nos acercaremos y podremos vivir esa fraternidad de la cual estamos hablando. Correcto.